Buenas tardes. Vamos a ver si estas señoras se sientan. Buenas tardes a todos. Reanudamos los ciclos de conferencias, el ciclo de conferencias habitual. En esta ocasión, con José María de Francisco Olmos, bien conocido por todos nosotros, y por eso el presentarle es, yo diría que innecesario, pero vamos a recordar quién es José María de Francisco Olmos. Es licenciado en Geografía e Historia por la Complutense de Madrid, doctor en Historia Medieval, también por la Complutense, y profesor titular del Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Facultad de Ciencias de la Documentación, de la que ha sido decano. Es académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y actualmente su secretario general, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, es caballero de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y oficial de la Orden de Isabel la Católica. Ha recibido numerosos premios por su actividad como historiador y como numismático, que es su especialidad, aparte de sus actividades docentes. Recibió el premio Javier Conde Garriga, que otorga la Asociación Numismática Española al mejor libro de numismática publicada en el año 2003, el Premio Nacional de Divulgación y Enseñanza de Estudios Históricos, el Premio Nacional de Historia en 2009, en una obra que participó conjuntamente con otros autores y que fue coordinada por José Antonio Escudero. El título es El Rey, Historia de la Monarquía. La medalla de Excelente al Mérito Numismático, el año 2009, el premio László Bous de Vilagos, que concede la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica en el año 2010, y el premio de Emblemática Faustino Menéndez Pidal, otorgado por la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Es vocal del Consejo Cultural de la Comunidad de Madrid, director académico del curso online de Genealogía Heráldica y Nobiliaria que imparte esta Real Asociación, y tiene numerosísimas publicaciones, cerca de 200, voy a citar muy rápidamente alguna para no alargarme y que hable él, que es el que tiene que hablar, claro. Juan II de Aragón y el nacimiento del príncipe Juan, la moneda de los reyes católicos, la sucesión de los reyes católicos, las monedas de Fernando el Católico, documento político de una confederación de estados, la moneda napolitana de Fernando el Católico y Fernando el Católico y su trayectoria política e institucional. Como veis, su personaje estrella es Fernando el Católico, precisamente. ¿Cómo no? Esto de forma muy resumida, y como digo, vamos a escucharle a él, que nos va a hablar sobre Francisco I y la Torre de los Lujanes. Entonces, José María. Muchísimas gracias, Manolo, y muchísimas gracias a la Real Asociación de Hidalgos de España, que me invita siempre, y para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes, que ya somos casi amigos de tanto que nos vemos y los temas que tratamos. Este es un tema muy querido para mí porque fue mi primer trabajo de investigación en serio, porque el entonces presidente de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, don Enrique Fuentes Quintana, me encargó que hiciera un estudio sobre la torre, porque querían hacer unas obras y necesitaban basarse en documentación verídica para poder hacerlo. Entonces estuve en el archivo de protocolos, en el archivo de Palacio, hice muchísimas cosas, le presenté el trabajo y la verdad es que quedó contento, pues y yo pues mucho más, ¿no?, por haber hecho ese primer trabajo, pagado con una beca de la Confederación Española de Cajas de Ahorros en aquella época. O sea que esto no se olvida nunca, el siglo pasado. Bueno, esto en el plano personal. En el plano institucional diré que la verdad, bueno, estando como estamos no me extraña, pero es una pena que el 500 aniversario de la batalla de Pavía haya pasado tan desapercibido como ha pasado, siendo una de las glorias militares de España, no tanto por una batalla, porque una batalla puede ser una batalla, pero por las consecuencias que tuvo en los años posteriores y en general todo el siglo XVI y XVII con el enfrentamiento con Francia. Pero, bueno, no se ha querido hacer nada institucional, pues, bueno, por lo menos hagamos aquí un recuerdo a nuestros héroes. Todos los que somos de Madrid hemos oído en algún momento decir, ah, sí, ahí estuvo el rey Francisco prisionero, en la Torre de los Lujanes. Y yo lo que quiero traer en esta conferencia es de dónde viene esa leyenda madrileña, si tiene alguna base o es simplemente un mito, y si es verdad, ¿qué se puede decir más? Es decir, ¿por qué? Si eso ocurrió de verdad, ¿cómo fue? Vamos a empezar diciendo unas breves palabras sobre las batallas. En las batallas, hasta hace poco, pues claro, eran casi todo monarquías, los reyes eran reyes guerreros, llevaban a su cabeza el ejército y matar o capturar al rey enemigo era siempre síntoma de victoria. Has ganado, has conseguido doblegar al jefe contrario y era algo absolutamente excepcional. Tan excepcional, y ahí está la moneda, como no puede ser de otra manera, que en la antigua Roma había una institución que se llamaba Spolia Opima, y en toda la historia de Roma, solo en 3 ocasiones hubo esa captura de un líder del ejército que captura al otro líder, no sino que hay un combate singular donde se hace. 2 son de época antigua, que dices, bueno, será verdad, pero el tercero, Marco Claudio Marcelo, sí está bien documentado, y entonces se llevaban las armas del vencido al templo de Júpiter Feretrio en Roma, y ahí se ve en la moneda cómo el vencedor está llevando un trofeo, que todos conocemos, que son las armas del vencido, al templo de Júpiter. Por tanto, desde el principio era algo muy reconocido. En épocas más modernas, seguro que a algunos de estos señores les suena. El famoso San Luis en su cruzada pues fue capturado por los musulmanes y ahí tuvo que pagar un buen rescate, porque, seamos serios, en estas épocas medievales y principios de la Edad Moderna no se mataba a la gente, se la hacía prisionera y se pagaba un rescate. A la gente bien, la gente bien podía pagar un rescate y, por tanto, era interesante estar prisionero. Ahí les pongo otros ejemplos. Muy importante, Juan II de Francia, en la famosa batalla de Poitiers contra el Príncipe Negro, también un rescate impresionante. Alfonso V de Aragón en Ponza. Y ya más modernos, pues el famoso Maximiliano I en Querétaro, que conllevó su fusilamiento, o Napoleón III en la batalla de Sedan, que llevó al fin del Segundo Imperio francés. Es decir, son hitos que han quedado ahí porque son excepcionales. Pues bien, ¿qué sabemos del enfrentamiento entre Francisco I y Carlos I? Bueno, está relacionado con las llamadas guerras italianas. Es un concepto historiográfico que todos los españoles lo tenemos muy claro, pues porque desde la época de los Reyes Católicos nuestra política exterior, o uno de los ejes principales de nuestra política exterior, fue el control de Italia. La corona aragonesa controló desde muy pronto Sicilia,
Cerdeña y luego va a dar el paso a Nápoles. Y, por otra parte, una vez que entraron los Austria, pues nos hicimos, como se verá ahora, con el milanesado y se creó lo que se denominaba en Italia la Pax Hispánica, que solo en el siglo XVII empezó a resquebrajarse con la llegada de los franceses. Bueno, el problema de Milán es que realmente los Orleans podían reivindicar la herencia a través de un matrimonio, pero los Orleans se van a convertir en reyes de Francia y, claro, si un rey de Francia se convierte en duque de Milán, todos tenemos en la cabeza, ahora les pondré un mapa, dónde está Milán, está controlando el paso hacia el sur, pero también hacia Austria. Y entonces, digamos que no era bueno para los austrias que los franceses estuvieran ahí. Entonces, ahí se produjo un choque para mantener o no a los Sforza, que son la dinastía ducal en aquel momento, y de hecho se les vuelve a colocar en el trono cuando se echan los franceses, y cuando se extinguen, el propio Carlos V decide controlar directamente el ducado y no nombrar una nueva dinastía. De hecho, va a nombrar a su hijo Felipe II duque de Milán, y por eso todos los reyes luego españoles van a ser duques de Milán, pero sigue siendo un feudo imperial. Por eso, en la Guerra de Sucesión, Milán termina pasando a la Casa de Austria de Viena, porque es un feudo imperial. Pero bueno, esto, ahí ven un mapa, más o menos, para que entiendan esa multitud de estados que tiene Italia en esos momentos, y ahí voy a poner unas cuantas imágenes de precisamente la batalla de Pavía, que por su importancia pues recogió diversas imágenes desde un punto de vista casi aéreo, como se hacía en aquella época, pero que reflejan los movimientos alrededor de la ciudad fortificada, y en algunos de ellos se va a ver la captura de Francisco I. Vamos ahora a centrarnos en ese hecho tan importante que fue la captura del rey en plena batalla. Digo que fue muy importante porque obviamente quien capturaba al rey no iba a pedir un rescate, porque eso ya se encargaba el monarca o los más principales, pero siempre iba a conseguir diversas mercedes, donativos, etc. Y las fuentes hablan de una captura en fases o mancomunada, es decir, hay diversas personas a las que se las reconoce su papel en la captura del rey. ¿Cómo fue de verdad, o quién le capturó antes, o quién le capturó después, o todas estas cosas? Bueno, pues eso ya cada uno dice, ¿no? Los guipuzcoanos dicen el suyo, los gallegos dicen el suyo, y los aragoneses dicen el suyo. Bueno, pues veremos quién fueron y qué recibieron cada uno. Aquí se ve un grabado, y aquí se ve al principal, Juan de Urbieta, guipuzcoano, y porque estas cosas la gente lo tenía muy claro, consiguió del propio Francisco I que le reconociera por escrito que le había capturado. Dice, usted fírmeme un papel aquí, que yo le he capturado, que luego nunca se sabe para lo que lo quiero. Y en cualquier caso, es tan veraz que Carlos V le concedió un escudo de armas reconociendo esa hazaña, y en su propio testamento, Juan de Urbieta lo dice. Dice, este es mi escudo, tiene estas características, se habla del famoso caballo del rey que le tiran, aparece el brazo armado, porque luego contaré que se queda con parte del equipaje del rey para demostrar, yo tengo esto que era del rey, le he capturado, etcétera. Ahí se ve un poco el escudo, no se ve muy bien, a ver si se ve mejor aquí en esta diapositiva, y aquí se ve una imagen de Juan de Urbieta cogiendo al rey, y ahí ese famoso caballo, que era su caballo de batalla, pero que consiguen derribarle, queda junto al caballo y le consiguen hacer prisionero. Ya digo que Juan de Urbieta, digamos, es uno de los principales candidatos a la captura del rey, además reconocida. Pero hay otros, en concreto Alonso Pita da Veiga, ferrolano, que también obtuvo un documento firmado por Francisco que le acreditaba como uno de los hombres que le hizo prisionero. También obtuvo una pensión, también obtuvo un escudo de armas donde ven las 3 flores de lises, y ven también ese guantelete que le quita al rey. Ese crucifijo que aparece en el escudo también se lo quita al rey.
y ahí vemos un cuadro actual donde aparece Pita da Veiga después de la batalla. Como dato curioso, de nuevo el gran conocimiento de la historia de España que se tiene actualmente, les diré que en Ferrol han quitado la calle Alonso Pita da Veiga, porque creían que hacía referencia al famoso almirante de época de Franco, su descendiente, que se llamaba igual, el famoso almirante Pita da Veiga. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el nivel de nuestros políticos que consiguen cada vez caer más bajo, digamos, ¿no? En temas históricos, en los otros no me meto porque todos los conocemos. Bueno, los otros dos soldados que aparecen, bueno, soldados, algunos oficiales que aparecen en cómo capturan a Francisco I, es Diego de Ávila, que era un hombre de armas del virrey de Nápoles. El virrey de Nápoles era uno de los generales del ejército imperial, que también recibe de Carlos V un privilegio y le da 50.000 maravedís de pensión por la captura de Francisco I. Y por último ya el aragonés Juan de Aldana o Aldama, que era coronel mayor de los italianos, donde el cronista de Aragón, Juan Francisco Uztarroz, lo menciona como captor del rey y menciona que también el rey Carlos V le entregó unas armas o un acrecentamiento de armas donde se refería a esa captura. Y ahí les he puesto una culebrina que está en el Museo del Ejército de las que se capturó en Pavía. Fíjense ustedes en la F de Francisco, la flor de lis y sobre todo la salamandra. Cada rey francés, bueno, en general los monarcas de este periodo tienen una divisa especial que no son su escudo de armas, que el escudo de armas al final, el del rey de Francia, da igual que sea un rey que otro, es el del rey de Francia, pero la divisa es una cosa muy personal. Y entonces Francisco I, igual que Luis XII tenía un puerco espín, pues Francisco I tenía una salamandra, y ahí la ven, y los que hayan estado en Francia, en Chambord o en cualquiera de sus castillos, verán que la salamandra está por todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, estos son las 4 personas con nombre y apellidos que están reconocidos en la historia que participaron en la captura del rey. Yo creo que cada uno tuvo su parte, por lo que ahora les voy a enseñar, de lo que recogieron en el campo de batalla. Es decir, parece que Urbieta es el que le coge del caballo, pero los demás están más o menos alrededor y se hacen con parte del equipaje del rey o se quedan con él custodiándole hasta que llegan sus superiores. Diego de Ávila sabemos que se hizo con la manopla derecha y el estoque, que luego entregó al emperador. Pita da Veiga con la manopla izquierda y una banda de brocado y el crucifijo que hemos visto que aparece en su escudo de armas. Juan de Aldana se hizo con el collar de la Orden de San Miguel, que era la importante en aquella época, todavía no se había creado la Orden del Espíritu Santo y la principal orden de caballería francesa era la Orden de San Miguel. Además de una espada ceremonial, un puñal y un libro de horas. Esto no lo llevaba el rey encima, es decir, esto era parte del equipaje del rey. Por eso se cree que Aldana, que además era coronel, pues se quedó un poco custodiando los objetos más importantes y, bueno, algunos se quedó con él. De hecho, su hijo Marco Antonio, tenemos la documentación, entregó a Felipe II la espada y el puñal, a cambio de una pensión vitalicia de 200 ducados en 1585. Esta es la espada ceremonial. Esta espada no era de combate, la de combate era el estoque. Esa era ceremonial, estaba en la tienda, por lo que sea, y esta estuvo en la Real Armería hasta 1808. En 1808, estando aquí el mariscal Murat, gran duque de Berg y Klebs, que estaba aquí como lugarteniente del emperador, pues le dijo al rey Fernando VII que sería muy bien visto en la buena voluntad entre ambos países que devolviera la espada de Francisco I. Y claro, como ya sabemos cómo era Fernando VII, pues dijo, ¿para qué queremos un cacho de hierro más? Se dice que se la den. Y entonces, pues el mayordomo mayor fue a la armería, el duque del Parque, y le entregó ceremonialmente la espada al gran duque de Berg y Klebs, que se la dio a Napoleón, que la mantuvo en su gabinete de trabajo hasta que le derrotaron y tuvo que exiliarse.
y luego pasó al Museo del Ejército y la podrán ver, si quieren ver, en París, en el Museo de los Inválidos. Dice, ¿por qué no nos la devolvieron? Pues porque se la regalamos. Quiero decir, cuando los franceses nos robaron muchas cosas y en 1815 conseguimos que nos devolvieran algunas, pero porque las habían robado. Pero si Fernando VII le regaló la espada, pues claro, tampoco puedes... Claro, puedes decir muchas cosas, ¿eh? Usted la regaló, pues usted la regaló, ¿no? Pues esa magnífica espada está actualmente en el Museo de los Inválidos. Tenemos una en Madrid, exactamente igual, porque en su momento el rey Francisco de Asís hizo que se hiciera una copia literal de la misma a un joyero madrileño muy reputado, que costó también un dineral, y entonces ahora tenemos una copia en el Museo de la Real Armería, como aparece en el catálogo que hizo el conde de Valencia de Don Juan en 1898. Pero, repito, es una copia. El original está en París. La rendición formal de Francisco I, como cualquier comandante en jefe, no puede ser al primer soldado que pasa por allí. Las fuentes dicen que se rindió formalmente, las fuentes españolas dicen al marqués de Pescara. Las fuentes francesas, fundamentalmente el señor de Florence, que también estaba con el rey, fue hecho prisionero, dicen que se rindió a Carlos de Lannoy, que era el virrey de Nápoles. Claro, era medio francés y tal. Y los alemanes dicen que fue al comandante de los Lasquenetes, Georg von Frundsberg, que ahí vienen a los tres. Pero bueno, estos es nada más cogerle, digamos, la espada, decirle, majestad, pues está usted en mi tal, vaya a la tienda que le invito a lo que sea, ¿no? Esto es algo formal. Pero bueno, estos son los tres personajes a los que se pudo rendir formalmente. Y ahora que ya le tenemos rendido y en las tiendas imperiales, vamos a ver cómo vino a España y vamos a ver dónde se alojó y quién se encargó de su custodia. La prisión del rey quedó a cargo de un soldado español, el capitán Hernando de Alarcón, un veterano de las guerras de Granada y de las guerras del norte de África de Cisneros, de Orán, Bujía, todas estas cosas, y que luego estuvo luchando en Italia. Y, por tanto, se le encargó a este Hernando de Alarcón que fuera el guarda del rey. Tampoco era una cosa que el rey se fuera a escapar, porque una vez que estabas allí, casi era mejor estar prisionero que escaparte, porque si te escapabas a ver a dónde ibas, o si no te reconocían, te podían matar, ¿no? Estás prisionero, pues estás prisionero, pero se le encargó la guarda. Luego comentaré un poco por qué creo que se le encargó a Hernando de Alarcón la guarda. En primer lugar fue llevado a Nápoles, de allí se embarcó en las galeras y desembarcó en Palamós, llegó a Barcelona, porque todo esto está detallado, tenemos los datos, y luego el trayecto Barcelona, Tarragona, Valencia, Buñol, Requena, Santorcaz, Guadalajara, donde se alojó en el Palacio de los Duques del Infantado, pues eso, a cuerpo de rey, literalmente. Los duques del Infantado le hicieron una recepción digna de su poder. Luego, Alcalá de Henares y Madrid. ¿Dónde se alojó? Pues tenemos una carta del emperador al marqués de Elche ordenando que prepare el Alcázar Real porque ha decidido que el rey francés se aloje allí. Una carta del 26 de julio de 1525. Por tanto, tenemos claramente un documento donde estaba previsto que el rey se alojara en el Alcázar. Obviamente, si viene a Madrid, lo lógico es que se aloje en el Alcázar. O tal vez no, porque el Alcázar no era un sitio realmente muy bien provisto. Hay que reconocer que Madrid no era una ciudad importante, era una pobre villa manchega que no tenía obispado, que no tenía universidad, que no tenía un gran noble como Guadalajara, sino que aquí había pues, nobles de mediana condición y tampoco con un gran poder. ¿Qué ocurre? Que poco a poco, por ser un lugar céntrico, pues por aquí se pasaba mucho, los reyes paraban y se iba creando una pequeña corte. Pero, repito, no había grandes palacios ni grandes lugares de recepción. De hecho, bueno, luego lo comentaré, cuando los reyes venían a Madrid no se alojaban en el Alcázar, se alojaban en los palacios de gente importante porque estaban mejor, porque el Alcázar era un sitio un poco desangelado.
Bueno, ahora ya llegamos. ¿Estuvo Francisco I en la Torre de los Lujanes? Bueno, pues todos los documentos de la época, franceses y españoles, dicen que el rey francés estuvo en el Alcázar, siempre. Y aquí tenemos la mejor vista que podemos tener del Alcázar en ese momento, que fue la de un grabador flamenco, Anton van Vingaerde. Los españoles le llamaban Antoñito de las Viñas, porque estas cosas de llevar un nombre raro, pues tal, que hizo un montón de vistas de ciudades españolas, castellanas sobre todo, que se hacen la referencia en los años 50 sobre todo, pero que no difiere mucho de lo de 20 o 30 años anterior. Todos los historiadores españoles, ahí les cito a alguno de ellos, y los extranjeros de la época, confirman siempre el Alcázar, el Alcázar, el Alcázar. Por tanto, en principio, la Torre de los Lujanes parece una leyenda. Aquí vemos un cuadro del siglo XIX, del historicismo español, donde aparece Francisco I entrando en la Torre de los Lujanes. Es decir, en el siglo XIX ya estaba la leyenda y decían, bueno, pues aquí hago esto. Ahí, así es como se titula este cuadro. Aquí vemos dónde está la Torre de los Lujanes, en el famoso plano de Teixeira, y el primer documento donde aparece la referencia a que el rey Francisco estuvo allí es una carta de Lope de Vega, en 1604, donde dice, yo nací en Madrid, paré por medio de donde puso Carlos V la soberbia de Francia entre dos paredes. Es que Lope había nacido y se había bautizado aquí, en San Miguel de los Octoes, es decir, muy cerquita de la Torre de los Lujanes. Por tanto, ya sabemos, digamos, quién creó, fake o no fake news, la noticia de que Francisco I estuvo en la Torre de los Lujanes, que fue Lope de Vega. Por lo menos tenemos el primer documento donde se narra de forma específica que estuvo allí. A partir de ahí, pues no sé si porque conocen el tema de Lope de Vega o porque ya se ha extendido por Madrid, pues encontramos un viajero francés de 1612, Gil González Dávila, que claro, si trata las glorias de la Villa de Madrid, pues dice, llegó el rey y estuvo prisionero en la parroquia de San Salvador, en las casas que eran de don Hernando de Luján. Jerónimo de Quintana, lo mismo. Claudio Clement, lo mismo, fue traído y puesto en las casas de don Francisco de Luján, en la parroquia de la Dirección, y mientras no le pasaron a palacio. Todo esto, decimos, ¿se copian unos a otros? Sí, en aquella época se copiaban unos a otros. Pero hay un pozo de verdad y una cosa que parece que nos da la solución, mientras no le pasaron a palacio. Es decir, llegó y estuvo unos días en Lujanes y luego le pasaron a palacio. Esa es la única solución, porque si todos los historiadores y todos los documentos dicen que está en palacio, pues por lo que sea, ahora veremos un poco por qué, hubo, digamos, una parada intermedia. Y ahora veremos en qué me baso para ello. Y, bueno, muchos más. Alonso Suárez de Alarcón, León Pinelo, Antonio Álvarez de Baena. Y ahora vamos a ver cómo esta leyenda salvó la torre. En 1854 el Ayuntamiento de Madrid propone reordenar la plaza de la villa y el conde de Oñate, que era el propietario de la torre en aquellos momentos, propone derribarla por su mal estado en 1859. Porque, bueno, si ya conocen la famosa calle del Codo, pues es que es un sitio tal, ¿no? Entonces dice, pues, tiremos eso, hagamos una reordenación y tal. Pero entonces aparece un personaje clave para que hoy se mantenga la Torre de los Lujanes, que es el Marqués de la Vega de Armijo. El Marqués de la Vega de Armijo, un gran político del siglo XIX, fue ministro de todo lo que puede uno ser ministro, porque en aquella época era ministro de lo que te tocaba, cuando se repartían las cosas, pero sobre todo fue ministro de Fomento, que era un poco el batiburrillo de todo lo que había. Y entonces, siendo gobernador civil, pide que se conserve la torre como gloria nacional, porque, decía, es que ahí estuvo Francisco I. Y entonces encarga a la Academia de la Historia y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que le apoyen. Se hace un informe de las academias y cuenta lo que yo digo, se dice, aparece, queda en la memoria de los madrileños. También el Consejo de Estado emite un informe que yo he leído. Realmente el Consejo de Estado es una institución que es poco conocida,
pero tienen un archivo muy bueno y además, como casi nadie iba por allí, pues te atienden muy bien. Y en aquella época te atendían, dicen, ¿puedo hacer fotocopias? Dices, sí, sí, tengo que pagar. No, no, se lo hacemos. Bueno, entonces tengo el informe del Consejo de Estado y el caso es que al final el Estado decide, por todo esto, comprar el inmueble en 1865 por 2 millones de reales. Pero todo por intervención de Vega de Armijo, primero como gobernador civil y luego como ministro de Fomento. Aquí tenemos a nuestro prócer, con su cara de prócer del siglo XIX, que no puede negarla, ¿no? Ahí le vemos. La Torre de los Lujanes es importante por varios motivos. Por ejemplo, este alzado que ven ahí está en el informe del Consejo de Estado, y es que la Torre de los Lujanes, por ejemplo, fue una parada del primer telégrafo óptico que hubo en Madrid, que iba del Palacio Real al Palacio de Aranjuez. Entonces, la primera parada desde Palacio era la torre, y ahí ven el pincho del telégrafo óptico. Y luego se convirtió en casa de vecinos, que el conde de Oñate era su dueño y la alquilaba. Y ahí nació Federico Chueca, también una de las glorias madrileñas con sus zarzuelas. Por tanto, además de tener a Francisco I, si lo tuvo, pues tuvo otras personas. Bueno, en cualquier caso, lo que decimos es que había una tradición de que Francisco I estuvo de forma provisional en la Torre de los Lujanes. Y el motivo, parece claro, es que el rey llegó a Madrid antes de que el Alcázar estuviera preparado para recibir a su huésped. Bueno, algo típico de nuestra forma de ser, ¿no? Que las cosas se hacen en el último momento y al final pues no llegas o no se hace. Y lo que les decía, que ¿es que el Alcázar siempre estaba preparado para recibir a los reyes? Pues no. De hecho, los reyes no iban. Isabel la Católica se alojaba normalmente en las casas de los Laso de Castilla, que eran sus parientes lejanos, pero que eran sus parientes. O el emperador lo hacía en las casas de Juan Bozmediano. Y la emperatriz Isabel dio a luz en las casas del contador Alonso Gutiérrez, lo que luego va a ser el monasterio de las Descalzas Reales. Es decir, el Alcázar no estaba preparado para recibir al rey y a su séquito. Era un sitio más o menos militar que estaba allí y, de hecho, el Ayuntamiento de Madrid le dice al rey Carlos, cuando dice que le tienen que alojar al rey no sé qué, dice, ya, ¿y esto quién lo paga? Claro, porque ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién le va a dar la ropa blanca? ¿Quién le va a dar no sé qué, no sé cuánto? Y dice, el emperador dice, pues nada, haz un repartimiento entre tu tierra y los pueblos de alrededor para que paguen. Bueno, pues ya saben, hacer el repartimiento, cobrar y encima, bueno, pues hacer todo eso. Bueno, en cualquier caso, el primer documento oficial de Francisco I datado en el Alcázar es del 16 de agosto, porque desde que le hacen prisionero, Francisco I no hace más que firmar papeles secretos indicando que todo lo que haga y firme es ilegal porque está prisionero y por tanto le están obligando, que se lo manden a su madre Luisa de Saboya, que está allí de regente, y que lo importante es que le saquen de allí, pero que da igual lo que sea firmado porque él no piensa cumplir nada. Es decir, son protestas ante notario, digamos, ¿no? Y todas esas protestas las tenemos. Y el primer documento, ya digo, es del 16 de agosto. Pero también sabemos que él llega a Madrid el 12 de agosto. Por tanto, si el rey estuvo en los Lujanes, estuvo como máximo entre el 12 y el 15 de agosto. Esa sería la temporalidad de lo que estamos hablando. Aquí les digo las cartas que ya les he comentado. El 26 de junio se ordena a Bernardino de Cárdenas, el marqués de Elche, que prepare el Alcázar. El 28 ordena al concejo que prepare las cosas, es decir, que paguen y que hagan las cosas, y el concejo pide que, bueno, que a ver qué pasa, que quién lo paga, ¿no? El 12 entra en Madrid y el 16 de agosto tenemos ese acta de protesta, donde dice que no se sentirá obligado a cumplir nada de lo que firme durante el cautiverio. Bueno, llega el rey a Madrid. No está preparado el Alcázar. ¿Por qué? Viendo que hay esos palacios que hemos comentado donde se alojaban los reyes, ¿por qué se decide que sea Lujanes, que al fin y al cabo tampoco es que sea de un gran linaje? La Torre de los Lujanes se hace
en el siglo XIV pertenecía al linaje de los Ocaña y en el siglo XV pasó por un problema de deudas y de embargos a los Luján. Los Luján que van a ser llamados los Luján de San Salvador, precisamente formarán una rama, los condes de Castroponce, y que luego pasará a los Oñate, como ya he dicho. Pues esto se explica por la figura de Hernando de Alarcón. Hernando de Alarcón es el guarda, es un militar y pone unas premisas. Dice, yo he llegado a Madrid y ¿ahora qué hago? Primera premisa, seguridad. Una residencia céntrica, dentro, no de las murallas, porque Madrid ya saben que no tenía murallas, pero bueno, de las cercas y cercana al Alcázar. Intramuros y de fácil defensa. Comodidad, bueno, tenía que tener un cierto nivel para tener al rey. ¿Y por qué Luján? Por las estrechas relaciones familiares que Hernando de Alarcón, que era el guarda del rey, tenía con el propietario de la Torre de los Lujanes. Aquí les pongo un árbol genealógico donde les voy explicando estas cosas. Tenemos a Martín de Alarcón, que fue capitán en la Guerra de Granada y fue al que se encargó que custodiara al rey Boabdil. Es decir, era una familia que tenía experiencia en estas cosas, no que fueran carceleros, pero eran personas de confianza de los reyes para estas misiones delicadas. Y, por tanto, Martín de Alarcón tuvo a sus órdenes a sus dos sobrinos, a Hernando de Alarcón, que tienen aquí, que es el nuestro, el capitán, y a Pedro de Luján, el cojo, por tanto, primos. Juntos luego irán a las guerras de Italia y consiguieron allí ascensos y honores. Pedro de Luján vuelve a España, pero deja a su hijo, a Pedro Pierna Gorda, junto a Hernando, y juntos estarán con Pedro Ramarro en la toma de Trípoli y Bojía, y luego en Rávena, donde Hernando es hecho prisionero y Pedro muere. Y en 1524, Hernán Pérez de Luján, que era alcaide de Mojácar y regidor de Madrid, cedió a su tío Hernando la alcaidía de Gaetia que había recibido de su padre, porque don Hernando decide trasladarse a Nápoles y fundar allí una dinastía, mientras que Hernán Pérez de Luján prefiere volver. Dice, bueno, pues lo que yo tengo en Nápoles te lo entrego a cambio de que tú me entregues otras cosas. Es decir, hay una relación muy estrecha entre Hernán Pérez de Luján, que es el propietario de la Torre de los Lujanes, y su tío Hernando. Por tanto, cuando Hernando recibió el encargo de custodiar al rey, vuelve a tirar de su familia y vuelve a tirar de sus dos sobrinos, Sancho de Alarcón y Diego de Alarcón. ¿Para qué? Porque, vamos a ver, en esta época, cuando se necesita confiar de verdad en alguien, se confía a través de la familia. Todo el mundo te puede traicionar y te pueden hacer de todo, pero por lo menos la familia puede que no tenga tantas ganas de hacerlo. Entonces, cuando Alarcón llega a Madrid, piensa, ¿a quién conozco aquí? ¿De quién puedo tirar? ¿A quién le puedo decir, voy esta noche a tu casa? Pues a su primo, Hernán Pérez de Luján. No tenemos documentos, pero estos son hipótesis lógicas. Tras acabar su misión, en 1526, Alarcón fue nombrado gobernador del castillo de Castilnovo, en Nápoles, de nuevo vuelve a Nápoles, y allí fue nombrado marqués de Valle Siciliana, un título que todavía se mantiene. Estuvo en el saco de Roma y en la jornada de Túnez, muriendo en sus estados de Nápoles en 1540, es decir, una persona que sirvió durante toda su vida al emperador y más en este caso. Gracias a esto, que hemos visto que se mantuvo como una leyenda madrileña, pues esta torre, que es uno de los edificios más antiguos civiles que se conservan del Madrid medieval, consiguió superar, ser casa de vecinos, ser telégrafo óptico, y luego terminó siendo, por gracia del marqués de la Vega de Armijo, que fue el que lo creó, sede de dos instituciones tan importantes como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que todavía la conservan, la protegen, la estudian. Una de sus revistas se llama Torre de los Lujanes y, por tanto, podemos estar orgullosos de haber mantenido un edificio civil gracias a una leyenda que, como ven, no fue tal, sino que tiene un pozo de realidad que consiguió permanecer a través de los siglos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Chema. Como siempre que nos cuentas cosas, aprendemos muchísimo, porque realmente la historia de la casa de los Lujanes no la teníamos muy clara, pero ahora yo creo que después de tu intervención ha quedado perfectamente definida. Tenemos un momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Muy bien. A mí me gustaría, bueno, en primer lugar, enhorabuena. Ha dicho usted que iba su séquito. Entonces, me he quedado con el tema del séquito, de cuánto era el séquito del rey Francisco I, dónde lo metían, se podía escapar con el séquito. A ver. Bueno, vamos a ver. Los reyes nunca van solos. Ya van a batalla o a diplomacia o a todos los sitios, pues no van solos. Y además, cuando se captura a un rey y tú te enteras y perteneces a la cercanía del rey, pues vas a servirle. Es decir, a ti a lo mejor no te han cogido prisionero, pero si te enteras que el rey está prisionero, tienes que tomar la decisión de decir, voy o no voy. Tú eres un servidor del rey. Por tanto, el séquito del rey fue creciendo. Es decir, tras la batalla de Pavía, pues tenía a los que estaban en ese momento. Pero tras la rendición oficial, tras informar a Luisa de Saboya que estaba prisionero y tal, pues le fueron llegando más criados. Y ahí el séquito engrandece, porque además el rey Francisco tuvo una prisión que, bueno, eso no era prisión ni era nada, ¿no? Se iban de caza, estaban a tal. Y entonces él se comunicaba con Francia directamente, pues con su séquito. Es decir, mandaba uno con una carta para acá, para allá, hasta que vinieron aquí el gran maestre de Malta, que, digamos, actuó de hombre bueno y con sus galeras llevó a su familia, a sus hijos, a su madre, para firmar el Tratado de Madrid, porque luego sus hijos se quedaron allí y él se volvió, y ya saben que nada más llegar a Francia, ya soy libre por fin, y todo lo que he firmado, pues me da igual, ¿no? Es lo que llevó a Carlos V a retarle a duelo, por felón, ¿no? Por incumplir su promesa, ¿no? Y Francisco I, cuando lo recibió, pues se echó a reír, ¿no? Como diciendo, este hombre es de otra época, ¿no? Carlos V era medieval y Francisco I era moderno. Era moderno. Y decía, vamos, ¿qué quieres? Que hagamos un duelo, un combate entre los dos, ¿no? Y como hará el juicio de Dios y yo he sido un mentiroso, pues vas a ganar, ¿no? Bueno, esas mentalidades de los dos. Pero sí, era un gran séquito y por eso se necesitaba un gran espacio como era el Alcázar. No puedo decir el número, no lo sé. O sea, 100, 200. No le quiero decir Había un que número. alimentarles. Claro, no, pero eso es otra cosa. El séquito hay dos partes. Uno que es lo que rodea al rey, porque la cercanía al rey era una cosa muy especial. Los grandes nobles tenían esos títulos que parecen el mayordomo, el sumiller, el no sé qué, y luego estaban los ayudantes y el no sé qué, no sé cuánto. Esos eran círculos concéntricos. En esos círculos concéntricos estaban solo franceses. Otra cosa es quién llevaba las viandas, pues eran los españoles. ¿Quién estaba? Eran los españoles, pero luego a lo mejor los cocineros eran todos franceses. Quiero decir que esas cosas son del día a día y cuando eres rey, aunque estés prisionero, sigues siendo rey. Entonces, pues había mucha gente. Justo detrás. Bueno, lo mío es una cuestión muy pequeñita, sí. Que es que el signo de la salamandra, yo creía que lo había llevado a Francia Catalina de Medici cuando se casó con Enrique II, pero por lo visto lo tenía su suegro ya. Sí. Francisco I, sí. Tiene la salamandra desde el inicio del reinado. Las divisas adquieren mucha importancia en el siglo XV, en el siglo XVI. Todos sabemos las divisas de los reyes católicos, el yugo y las flechas, o las divisas de Carlos V, las columnas, el plus ultra. Sí. Es decir, era algo muy importante en la época. Y en el caso de Francia, ya digo, Luis XII tenía un puercoespín y Francisco I una salamandra. Y además, esa salamandra se escoge por la idea, obviamente falsa, pero que estaba en aquella época, de que la salamandra sobrevivía al fuego.
Por eso aparece siempre la salamandra en unas llamas. Entonces eran figuras galantes que luego se hacían invenciones o frases hechas, y como eran personales nadie podía confundirse. Entonces, como ya digo, en Chambord vemos el escudo del rey, pero que da igual de qué rey sea, porque son las 3 lises de Francia, pero para que se vea bien quién lo ha hecho, está la salamandra, la salamandra, la salamandra, o en París o en otros lugares, ¿no? Entonces, esa es una moda 15-16, y a partir de mediados del 16 también se va perdiendo un poco, pero entre el siglo XV y el siglo XVI es muy común que todos los grandes personajes tengan divisas especiales que les identifiquen con un lema o con algo concreto. Por ejemplo, recuerdo en España el conde de Tendilla y marqués de Mondéjar, cuando está de embajador en Roma, toma una estrella polar, otros dicen que la estrella de Belén, con la frase buena guía. Es decir, igual que cuando tú vas en el barco, ves la estrella polar y tal, pues un caballero debe tener una buena guía, ¿no? Y entonces, en sus escudos de armas se identifica a Mondéjar de infantado, que al fin y al cabo son las mismas armas, porque Mondéjar pone detrás esa estrella para que se vea, ¿no? Entonces ya digo, bueno, las divisas es una cosa muy interesante de explicar y de estudiar, pero fundamentalmente siglo XV y primera mitad del XVI, luego ya van perdiendo importancia. Pero en este caso sí, la salamandra en origen es de Francisco I. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario? Muchas gracias. Bueno, pues si no hay nada, además de agradecerle a José María su intervención, podemos ir a tomar un vino ahora y continuamos hablando con él. Muchas gracias.